Hola a todos, buenas tardes sí, buenas tardes creo que en toda Latinoamérica. Es un gusto para mí estar acá, gracias a Wingu y a Fitz por la invitación. De parte de mía y de Properati Lifeful Connect, pues es un orgullo y un lujo poder compartir con ustedes esta charla. Les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Perfecto. Bueno, les tengo preparada esta presentación titulada ¿Cómo vivimos en la TAM? Historias de ciudades contadas con datos. Antes que nada quería, bueno, contarles un poquito de quién soy yo, si bien ya me presentaron. Bueno, soy quien coordina la estrategia de contenidos y prensa para Properati Lifeful Connect en Latinoamérica. Formo parte de un equipo de 3 personas, digamos que de forma central o que somos el core, por así decirlo, de esta estrategia, que son una analista de datos y geocientífica, junto también con un periodista de datos que viven en Colombia. Yo estoy en Ecuador, en Quito, y trabajamos vía remota. Somos un equipo, también tratamos de ser multidisciplinario y colaborar con el resto de personas dentro de nuestra organización, así como de fuera. Nos encanta conocer gente y ahora les voy a ir contando un poquito más sobre ese tema. Quiero empezar acá con nuestra historia de por qué al final tenemos una estrategia de periodismo de datos abiertos en Properati, que les voy a ir contando de qué se trata. Si no han escuchado de Properati, ahora se los explico. Nuestra historia comienza con competir, o sea, con las ganas de entrar en una industria en donde los competidores o los grandes jugadores tienen muchísimo músculo financiero, y para una startup, digamos que ese branding y esa publicidad era difícil de encontrar sin dinero. Y la forma de conseguirlo fue a través de ser creativos e innovar. Y nos enfocamos en 2 cosas, que fue tratar de obtener free press y de generar branding a través del mismo. Esta historia comienza hace cerca del 2012 con Properati, que nació como una startup de un portal inmobiliario cuyo valor agregado estaba en ofrecer datos abiertos y también utilizarlos para enriquecer las búsquedas. Properati nació en Argentina, luego se fue expandiendo hasta que llegó el punto que fue comprada por una multinacional en 2018 y ahora pasó a manos de otra multinacional, en donde estamos expandiendo esta estrategia que se ha ido consolidando y ha sido un modelo súper exitoso a través de los años. Bien, les acabo de mencionar 2 conceptos principales y no les quiero aburrir con esto mucho tiempo, pero está fundamentada en nuestra estrategia 2 temas. Primero, los datos abiertos y segundo, el periodismo de datos. Los datos abiertos pueden googlearlos, no voy a entrar mucho al detalle en esto, pero tratan sobre, primero, la participación universal, la reutilización y redistribución, y la disponibilidad y acceso. Esto quiere decir de información que podamos utilizar cualquier persona sobre cualquier tema y que esté en formatos, que esté disponible, que pueda ser reutilizada para diferentes fines. Pueden ser comerciales, académicos, de investigación, de cualquier tipo. Y en esto es donde vimos como que nosotros podríamos ser primero consumidores, como una marca, para ofrecer un producto digital, y luego también ser parte de esa comunidad y no ser solo consumidores, sino también productores de un dataset público. Para más información pueden googlear, como les digo, datos abiertos. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya los conocen. Y en base a este concepto y mezclado con el periodismo de datos, que se basa en la utilización de datos o contar historias basadas en datos específicos, cuantitativos y cualitativos, tenemos una columna vertebral básicamente focalizada en 4 pilares, que enriquecer búsquedas para nuestro portal, es decir, en Properati tú puedes ingresar, buscar una casa para alquilar o para comprar, y en nuestro buscador te vas a encontrar con información de cuán cerca queda la estación del metro, la estación de transporte público, si te queda cerca una escuela o un hospital, y esa información
que tenía o tiene un enfoque de tratar de hacer información implícita, explícita, pasar de lo real a lo digital y viceversa. Otro de los pilares fue devolver a la comunidad, como les decía, no solo ser consumidores de datos, sino también ser productores, y por eso nosotros tenemos un dataset público, bueno, no uno solo, pero varios de todos los países en los que tenemos presencia. El tercero y uno muy importante es conocer gente. Como les comenté que empezamos como una startup, la idea era pues enriquecernos de gente que conocíamos, que hacíamos networking, que tenía diferente background y que podíamos empezar a conectar con diferentes ideas para generar contenido. Y además, obviamente, para que el negocio pueda invertir y conocer gente que de ese modo también, ¿no? Y por último, el tema de bienes raíces, que es una industria que requiere muchísimos datos y que también publica muchísimos datos en la mayoría de países del mundo. Entonces, de esa manera queríamos posicionarnos, si bien éramos unos pequeños jugadores, como expertos en el mercado. Y para no hacerles más larga la historia, toda esa estrategia de contenidos, de hablar de periodismo de datos abiertos, de crear contenido único, de conocer más gente, se focaliza, por ejemplo, se resume, no está bueno tampoco resumir tanto, pero creo que es súper válido para esta presentación, en dos cifras. Por ejemplo, aquí están viendo, tuvimos más de 900 apariciones en prensa, es decir, de Free Press, en 5 países en el 2021 y más de 200 enlaces de referidos. Esto es decir, links desde medios de comunicación o blogs o medios pequeños especializados en diferentes industrias que nos brindaron sus links, nos brindaban el crédito con links hacia el portal o hacia nuestro blog o hacia visualizaciones que nosotros compartíamos con ellos. La verdad que ha sido una experiencia súper buena trabajar con periodistas y siempre tratando de encontrar cuál es la historia que le puede servir o qué información le puede servir al usuario final, a esa persona que está tratando de mudarse o está tratando de conseguir una vivienda nueva. Y bueno, ahora sí, esta es la parte central de la presentación y es hablarles de 3 de nuestras historias, en donde puedan conocer también las herramientas y un poquito de cómo las hemos realizado. La primera, creo que van a poder relacionarse casi todos con ella, habla sobre la cuarentena, sobre esa época de confinamiento estricto que vivimos en el 2020 y en parte del 2021. La idea principal era hablar del COVID-19 sin mencionar al COVID-19, si bien, por ejemplo, en el título ya saben que hablábamos de cuarentena, pero el hecho es que en ese contexto, en ese momento, en mayo del 2020, no queríamos generar solo simplemente más ruido, queríamos aportar con algo, si bien podría ser con algo entretenido sobre lo que estábamos viviendo casi todo el mundo, la mayoría. ¿Qué datos utilizamos? En este caso, por ejemplo, este ejemplo que les traigo habla sobre Google Trends, una herramienta gratuita y pública de Google en donde se buscan tendencias de búsqueda de las personas, ya sea por país y por tiempo, ¿no? Y finalmente la herramienta que utilizamos es Python y diseño gráfico. Ahora, sé que muchos de ustedes me dirán, bueno, claramente Python requiere de un conocimiento técnico un poco avanzado o de un enfoque específico de programación. Les cuento que nosotros, si bien somos periodistas de datos y analistas de datos, no somos expertos en código. Si bien sabemos un poco, creo que nos hemos ido especializando sobre la marcha. Y la idea siempre ha sido que podamos explorar a través de todo lo que hay en el Internet. Entonces, creo que una de las cosas que se pueden llevar de acá es que no hay que tenerle miedo a los datos o tenerle miedo a estas nuevas disciplinas y combinarlas con lo que queremos hacer. Así que un poquito de esto de, a pesar de, como dice, bueno, uno no conozco Python. Hay tutoriales que te van explicando paso por paso cómo puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá un pequeño ejemplo de qué es cómo puedes hacer para extraer datos de Google Trends, de la API de Google Trends. Así fue como nosotros lo hicimos, explorando y utilizando. Si bien sí habían personas que sabían un poco algo de básico de Python, pudimos realizarlo. Aquí te dan el paso a paso. Sí, es básicamente un poco de código. Y luego el objetivo era tener información de estas tendencias que había
en Google Trends o que las leía Google para saber exactamente qué es lo que estaba buscando la gente en esa época. Y acá pueden ver, este era el objetivo que teníamos de la API, era tener una base de datos que nos diga, bueno, qué buscaban. Entonces, todas las queries que buscamos empezaban con las palabras cómo hacer tal cosa. Y nos dimos cuenta de que había muchas muy divertidas que hablaban de que al final qué estábamos haciendo en casa. Entonces, acá en Colombia era cómo hacer arepas, cómo hacer un mapa conceptual en Word, eh, cómo hacer churros, había muchas de cómo hacer arroz con leche, pizza, y otras de cómo hacer mascarillas o tapabocas o gel antibacterial, por ejemplo. Vuelvo a la presentación. Bueno, después de hacer esta query que les explico un poco así a breves rasgos cómo la realizamos, todo esto fue analizado en Google Sheets, en lo que les acabo de mostrar, que puede ser también analizado en Excel. Y finalmente acá les puse el logo de Canva como una de las herramientas pues, más populares y cuasi gratuitas que existen, pero que significaron el diseño de arte. Nosotros en ese momento teníamos la oportunidad de contar con una diseñadora in-house, así que lo hicimos. Y que la verdad es que quedó bastante bien. La segunda historia que les traigo, nosotros lo llamamos sueldómetro, que va sobre qué vivienda puedo comprar con el sueldo que tengo. Entonces la idea era, bajo las reglas financieras, cuánto dinero puedo recibir en un crédito hipotecario. O sea, la premisa era, bueno, voy a comprar una casa, necesito tomar un crédito hipotecario o una hipoteca. Los datos, utilizamos la base de datos de Properati y de la banca, utilizando datos que hay públicos sobre, en especial, cada uno de los bancos principales de cada país ofrece un tipo de evaluador que te dice, bueno, a qué plazo quieres el crédito, cuánto cuesta la casa y cuál sería tu cuota. Entonces, basados en una premisa de que muchos de los bancos no aceptan que estés endeudado más del 35% de tu ingreso, fuimos generando esta visualización. Y finalmente, bueno, las herramientas que utilizamos fue Google Data Studio, que es una herramienta gratuita, y QGIS, que es una herramienta de georreferenciación, es igual gratuita, pero sí necesita una curva de aprendizaje mucho más amplia porque es trabajar con datos geográficos y con mapas. Acá les voy a mostrar de qué se trata el sueldómetro. Entonces, la idea fue decirle a las personas, o sea, este es como el producto final, pero para que se vayan dando cuenta de cómo le dimos la vuelta a información que ya estaba pública en nuestro dataset, e información pública que también tenemos por otro lado en los bancos, y cómo creamos algo a partir de eso. Entonces fue pedirle acá a las personas que pongan el precio máximo que están dispuestas a pagar por un departamento. En el caso colombiano son millones de pesos. Y el plazo que quieren tener el crédito hipotecario. Por lo general, escogimos entre 10, 15 y 20 años, que son los más populares, y te permite escoger la herramienta. Lo siento. Y te va mostrando en qué parte de la ciudad podrías comprarte una casa por menos de 500 millones de pesos colombianos. Y acá puedes ir viendo, te dice, bueno, el sueldo que necesitas es de 10.640.000. En cambio, en Kennedy necesitas 5 millones para comprarte una casa. Y acá, por debajo, está una tabla que te va dando un poco más de datos de contexto para que se entienda un poco más. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que también les quiero explicar? Este es Data Studio, es una herramienta gratuita también de Google. Lo único necesario es tener una cuenta de Gmail. Y lo que te permite hacer es conectar Google Sheets con Data Studio. Entonces, Data Studio es una combinación entre Excel y PowerPoint con esteroides, que te permite hacer presentaciones y ir generando y agrupando información en diferentes gráficos. Y acá ustedes pueden ver todo lo que ustedes pueden conectar con Data Studio, como Google Sheets, BigQuery, que también es de Google, Google Analytics, en caso de que tengan ya una página web portal, y pueden ir conectándolo para crear este tipo de historias. Y como pueden ver, es posible crear mapas lindos que tengan muchísima información dentro de la misma herramienta.
y que no es difícil y que hay muchísimos igual tutoriales que se pueden hacer. Bien, ahora finalmente les comparto la última historia que tenemos, que está más ligada a un tema social, cultural, que era sobre el 8M, y era la representación de las mujeres en la ciudad. Entonces, la idea era que por el Día Internacional de la Mujer, hablar sobre, bueno, estos lugares cotidianos a los que estamos, que visitamos, que vamos, de los que hablamos o mencionamos día a día, ¿cuántos hacen referencia a una mujer? Entonces, tratamos de buscarlo y van a ver las variables que elegimos, fue algo subjetivo de nuestro criterio. Los datos que utilizamos fueron datos públicos o datos abiertos que requeríamos de municipios o gobiernos locales, OpenStreetMaps para completarlos y herramientas utilizamos. Estas son un poquito más avanzadas, gracias a que pues, contamos con una persona que sabe un poco más de HTML, que es utilizar Mapbox, utilizamos Python también y QGIS. Mapbox es también una herramienta gratuita. Acá les muestro. Y lo que hicimos fue generar un formato que te ofrece esta herramienta para crear una historia basada en esta base de datos. Entonces lo que hicimos fue tomar el nombre de monumentos, el nombre de calles, el nombre de barrios y de estaciones de transporte y las analizamos con una librería de Python que identifique el género de las palabras. Y luego fuimos analizando cuasi manualmente cuál de verdad era una palabra que hacía referencia a una mujer, no solo el tema de que sea una palabra femenina, en un tema en cuanto a su estructura. Y fuimos encontrando, bueno, cuáles son esas calles, qué cantidad de calles, qué cantidad de barrios, qué cantidad de monumentos y de quién. Y así fuimos generando una historia sobre el 8M de las ciudades, en este caso de Buenos Aires. Aquí, por ejemplo, encontramos de Evita, que hay muchísimos monumentos. Y nada, eso también lo creamos para otras ciudades. Ahora, este sí es una historia con datos o es un producto, un contenido que sí requiere muchísimos temas técnicos y que se pueden ir vinculando. Pero lo que quiero que se lleven es que hay muchísimas cosas públicas que ya están disponibles en las que podemos basarnos para analizar los datos y luego para publicarlos en un formato que pueda ser atractivo y que pueda comunicar y tener un impacto en medios de comunicación y en el consumidor al que le queremos hablar o nuestro usuario. Bueno, y un poquito también les quería dejar más herramientas que pueden utilizar. Están Google Sheets, Python, QGIS, Google Data Studio, Flourish, Canva, Data Wrapper, Mapbox, Carto y R, que creo que son vitales o súper importantes que pueden ir aprendiéndolos día a día y se pueden ir divirtiendo para contar historias. Y finalmente, para concluir, creo que nuestro enfoque siempre fue decir algo valioso, no generar ruido solo por generar ruido y tratar siempre de compartir un conocimiento para la sociedad. Si bien nos enfocábamos en hablarle a las personas que están buscando una vivienda, una necesidad básica, siempre quisimos responder o queremos responder a la pregunta de cómo vivimos en Latam, o sea, cómo estamos viviendo, qué podemos contar a las personas. Y nada, y la verdad es que en cuanto a, digamos, una visión más comercial, más de empresa, la verdad es que hemos encontrado que hay muchísimas oportunidades de crecer a través de esto, conociendo gente y teniendo impacto en los medios de comunicación y en el consumidor final. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya gustado. Les dejo mi correo, es ricardo.meneses@lifefulconnect.com. Pueden escribirme o pueden encontrarnos por redes sociales como Properati Data. Y nada, muchísimas gracias a todos. No sé si hay preguntas o comentarios. Creo que no. Así que nada, les agradezco por el tiempo y les mando un abrazo a todos.